La vida de Scott Bennett, un magnate acostumbrado a dominar los mercados y vivir rodeado de lujos, dio un giro inesperado una tranquila mañana. En su enorme mansión de Beverly Hills, mientras contemplaba distraído el jardín desde sus ventanas, algo peculiar atrapó su atención. Allí, bajo el sol matutino, un joven jardinero trabajaba con paciencia y esmero. Hasta aquí, nada inusual, salvo por el hecho de que aquel joven parecía una versión idéntica de Scott cuando tenía 20 años. El asombro inicial fue reemplazado por una inquietud que lo carcomía. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué su apariencia y gestos eran tan dolorosamente familiares? Lo que comenzó como una extraña coincidencia pronto se transformó en una búsqueda obsesiva, un camino hacia respuestas que revivirían heridas del pasado y traerían consigo revelaciones tan inesperadas como impactantes. El rostro de Scott, ahora endurecido por los años, no siempre había mostrado ese semblante de constante melancolía. 20 años antes, su vida estaba llena de alegría, en gran parte gracias a su hijo Joshua, un niño lleno de energía y con una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación. Pero el destino había sido cruel. Una noche, un accidente automovilístico arrebató a Joshua de su lado, o al menos, eso creía. Durante 2 décadas, Scott había intentado llenar el vacío con trabajo, negocios y más riqueza. Sus logros parecían interminables, pero cada éxito solo profundizaba el abismo que sentía en su interior. En la soledad de su mansión, rodeado de lujos y arte, Scott sabía que todo carecía de sentido sin Joshua. Esa mañana, cuando vio al jardinero desde la ventana, sintió algo extraño. Al principio, trató de ignorarlo, pensando que tal vez era una coincidencia. Sin embargo, la inquietud creció. Había algo en la forma en que el joven inclinaba la cabeza, en la manera en que sus manos trabajaban con precisión en las plantas. Parecía demasiado familiar para ser una simple casualidad. Con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, Scott salió al jardín bajo el pretexto de supervisar los trabajos. Cuando se acercó, su corazón comenzó a latir con fuerza al observar al joven de cerca. Sus facciones, su postura, incluso el tono de su voz al saludarlo educadamente, eran perturbadoramente similares a las de Joshua. ¿Cómo te llamas?, preguntó Scott, tratando de sonar casual. Noah, señor. Comencé aquí hace unas semanas, respondió el joven, limpiándose las manos en los pantalones de trabajo. Scott continuó haciendo preguntas triviales, pero una revelación en la conversación lo dejó helado. Noah mencionó que había crecido en un orfanato cerca de San Diego y que no recordaba nada de su infancia, ni a sus padres. Aunque intentó mantener la compostura, Scott sintió que algo se movía dentro de él. Esa noche, no pudo dormir. Se dirigió a su despacho y buscó viejas fotografías de Joshua. En una de ellas, tomada el verano antes del accidente, vio algo que lo dejó sin aliento. Joshua y Noah compartían la misma expresión, la misma mirada. Era como si el tiempo hubiera detenido a su hijo en aquel jardín. Sin poder sacarse de la cabeza la idea de que Noah podría ser Joshua, Scott tomó una decisión: necesitaba respuestas. Al día siguiente, contactó a un investigador privado, alguien de confianza que había trabajado con él en el pasado. La instrucción fue clara: averiguar todo sobre Noah. El informe preliminar reveló detalles inquietantes. Noah había sido encontrado cuando era un niño cerca de una carretera, después de un accidente, sin identificación y con una laguna completa sobre su pasado. Fue llevado a un orfanato, donde había crecido hasta que pudo valerse por sí mismo. La línea de tiempo coincidía demasiado con la noche del accidente que había destrozado la vida de Scott. Mientras el investigador trabajaba, Scott observaba a Noah desde la distancia, buscando en sus gestos y palabras más pistas. Lo veía trabajar con dedicación en el jardín, su concentración inquebrantable y su serenidad al enfrentar cada tarea. Era como si cada acción de Noah confirmara lo que Scott temía y, al mismo tiempo, deseaba que este joven fuera, de alguna manera, su hijo perdido. Scott sabía que no podía basarse únicamente en coincidencias o intuiciones. Necesitaba una prueba irrefutable. Así, organizó un chequeo médico general para todos los empleados de la mansión, incluyendo a Noah. Fue una estrategia discreta, diseñada para obtener una muestra de ADN sin levantar sospechas. Durante los días siguientes, Scott vivió en un estado de tensión constante. Cada minuto parecía una eternidad mientras esperaba los resultados del laboratorio. Finalmente, una tarde, recibió la llamada que cambiaría todo. Señor Bennett,
Los resultados están listos, dijo la voz del investigador al otro lado de la línea. Noah es Joshua. No hay ninguna duda. El teléfono casi se le cayó de las manos. Se sentó en su escritorio, incapaz de contener las lágrimas. La emoción lo abrumó. Alegría, alivio y miedo. Su hijo estaba vivo. Pero, ¿cómo le diría la verdad? ¿Cómo reaccionaría Noah al descubrir su verdadera identidad? Scott encontró a Noah trabajando cerca del invernadero, podando unas rosas. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. «Noah, ¿podemos hablar?», preguntó, tratando de sonar tranquilo. «Claro, señor», respondió el joven, dejando sus herramientas a un lado. Se sentaron bajo un árbol, y Scott tomó aire antes de empezar. Con palabras cargadas de emoción, le contó sobre el accidente, sobre Joshua y sobre las sospechas que lo habían atormentado durante semanas. Finalmente, sacó los resultados de ADN y un pequeño colgante que había pertenecido a la madre de Joshua. Noah permaneció en silencio, mirando el colgante con los ojos llenos de confusión. «¿Estás diciendo que soy tu hijo?», preguntó finalmente, su voz temblorosa. Scott asintió, incapaz de decir nada más. El silencio que siguió fue abrumador. Noah se levantó lentamente, sus pensamientos girando en espiral. «Necesito tiempo», dijo antes de alejarse. Los días siguientes fueron tensos. Scott evitó presionar a Noah, dándole el espacio que había pedido, pero no dejó de buscar maneras de conectar con él. Compartió historias sobre Joshua con cuidado, y dejó fotos familiares en lugares donde Noah pudiera encontrarlas sin sentirse invadido. Por su parte, Noah comenzó a abrirse lentamente. Aunque todavía luchaba con la idea de ser parte de una familia que no recordaba, algo en el rostro de Scott, su vulnerabilidad, su amor incondicional, lo hacía reconsiderar. Mientras trataban de construir su relación, Scott decidió reabrir el capítulo más oscuro de su vida, el accidente. Contrató a un equipo de investigadores para profundizar en lo sucedido esa noche, y lo que descubrieron lo dejó helado. No había sido un accidente. Alguien había manipulado los frenos del auto, y las marcas en la carretera sugerían que otro vehículo los había sacado de la vía deliberadamente. Scott, furioso, juró encontrar al responsable y hacerlo pagar. Con cada nueva revelación, las piezas de un intrincado rompecabezas comenzaron a encajar en el lugar correcto. Lo que una vez fue una incertidumbre llena de angustia se convirtió en una determinación compartida entre Scott y Noah. La verdad sobre el accidente, el encubrimiento y las personas detrás de aquel acto vil comenzó a salir a la luz. Padre e hijo, unidos no solo por la sangre, sino también por el propósito de enfrentar las sombras del pasado, se embarcaron en una cruzada que marcaría un antes y un después en sus vidas. La búsqueda de justicia no fue fácil. Cada paso adelante desenterraba más preguntas y desafíos. Scott, un hombre acostumbrado a liderar imperios corporativos, supo que esta batalla no se podía ganar solo con dinero o influencia. Aquí, lo más importante era reconstruir la confianza con su hijo, un joven que había crecido sin raíces, enfrentando el mundo en soledad y sin saber que tenía una familia que siempre lo buscó. Por primera vez en mucho tiempo, Scott dejó de lado su faceta de magnate y mostró su vulnerabilidad. Esta lucha ya no era solo suya, ahora era de ambos. Noah, por su parte, pasó de la incredulidad al compromiso. Al principio, las revelaciones sobre su pasado y el accidente que había cambiado su vida lo abrumaron. La idea de que alguien había orquestado aquel evento para dañar a Scott y que él había sido un peón en un plan lleno de codicia y maldad era difícil de aceptar. Pero mientras trabajaba junto a su padre para descubrir la verdad, Noah comenzó a entender algo más profundo. No estaba solo. Aunque el mundo le había negado el calor de una familia durante tanto tiempo, ese vacío comenzaba a llenarse. El proceso no solo fue una búsqueda de justicia, sino también un camino de sanación personal para ambos. Noah se enfrentó a sus propios miedos y sentimientos de abandono, entendiendo que su padre nunca había dejado de buscarlo. Por su parte, Scott cargó con la culpa de no haber podido proteger a su familia aquel fatídico día, pero la posibilidad de recuperar a su hijo le dio un nuevo propósito. Las largas horas que pasaron juntos investigando los detalles del accidente y siguiendo cada pista fortalecieron su relación. A menudo, las conversaciones que comenzaban siendo sobre el caso terminaban en anécdotas personales, historias del pasado que Scott compartía sobre Joshua, tratando de llenar los vacíos en la memoria de Noah. Cada pequeña pieza que reconstruían del accidente no solo los acercaba más a la verdad, sino también el uno al otro.
Scott notó cómo Noah, quien al principio mantenía un aire de desconfianza, comenzó a abrirse lentamente. Los pequeños gestos, como quedarse hasta tarde revisando archivos o escucharlo con atención cuando Scott hablaba de su madre, demostraban que Noah estaba empezando a aceptar la posibilidad de tener un padre y un pasado del que formar parte. Scott, a su vez, se permitió mostrar un lado de sí mismo que había enterrado durante años, su vulnerabilidad como padre. Sin embargo, la lucha por la verdad no estuvo exenta de obstáculos. Las personas involucradas en el encubrimiento del accidente tenían motivos para querer mantener las cosas en secreto. Los intentos de intimidación y las amenazas llegaron de maneras sutiles, pero Scott y Noah no se dejaron intimidar. Sabían que el precio de retroceder era demasiado alto. Hubo momentos de duda y desesperación, noches en las que Scott miraba por la ventana de su estudio, preguntándose si todo esto valía la pena. Pero cada vez que veía a Noah trabajando en el jardín o revisando documentos, recordaba por qué estaba haciendo esto. Era más que una lucha por justicia. Era la promesa de construir un futuro juntos, de sanar heridas que parecían irreparables. Cuando finalmente consiguieron la prueba definitiva que incriminaba a los responsables, padre e hijo enfrentaron juntos el juicio. Sentados uno al lado del otro, se apoyaron mutuamente, encontrando en el otro la fortaleza para enfrentar las miradas de los culpables y los recuerdos dolorosos de lo que habían perdido. En el proceso de buscar justicia, Scott y Noah encontraron algo mucho más valioso, un vínculo que ni el tiempo ni la tragedia pudieron romper. Cada conversación, cada gesto de apoyo y cada pequeño avance en su relación construyeron un puente entre el padre que nunca dejó de buscar y el hijo que siempre quiso pertenecer. Noah, quien había pasado gran parte de su vida sintiéndose como una sombra en el mundo, finalmente entendió que tenía un lugar al que llamaba hogar. A través del amor incondicional de Scott, encontró algo que nunca pensó que podría tener. Una familia que lo valoraba no por lo que había vivido, sino por quién era. Después de enfrentar el juicio y asegurarse de que los responsables pagaran por lo que hicieron, Scott y Noah comenzaron a mirar hacia el futuro. El jardín, donde Noah había trabajado en un principio como un simple empleado, se convirtió en un símbolo de su relación. Un espacio donde ambos podían crear algo hermoso y lleno de vida juntos. Scott le ofreció a Noah un lugar no solo en su casa, sino también en su vida. Comenzaron a compartir más tiempo, trabajando en proyectos juntos y descubriendo nuevos intereses comunes. Aunque las heridas del pasado nunca desaparecerían por completo, ambos sabían que el futuro era suyo para construirlo. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.